Cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de esta videoclase damos inicio al segundo periodo académico. En primer lugar les quiero mencionar el desempeño que será evaluado. Describir los aspectos estructurales y las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos, teniendo en cuenta el nombre e indicando la fuente de obtención industrial y sus aplicaciones. Este desempeño se compone de una serie de indicadores de desempeño, pero en esta temática en particular vamos a abordar los tres primeros. Caracteriza a los hidrocarburos alifáticos por su estructura y comportamiento químico. Clasifica, nombra y formula a los hidrocarburos alifáticos teniendo en cuenta el tipo de enlace que presentan. Y reconoce a los hidrocarburos como fuente de obtención de energía. En la guía que tienen ustedes en sus manos o a través de sus pantallas, observan que comenzamos hablando acerca de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, muchachos, son uno de los compuestos orgánicos de mayor relevancia y más conocidos. Una de las fuentes principales de obtención de hidrocarburos es el petróleo. Y ustedes saben, muchachos, que el petróleo es lo que mueve la economía de las naciones, pero así como mueve la economía, también es uno de los principales factores de contaminación a nivel mundial, ya que, por ejemplo, cuando ocurre derrame de petróleo, son muchos los ecosistemas los que quedan afectados. Al respecto, quiero mencionarles lo siguiente, que cuando ocurren estos derrames de petróleo, por ejemplo, en el suelo, los hidrocarburos impiden el intercambio gaseoso con la atmósfera, iniciando una serie de procesos físico-químicos simultáneos, como es la evaporación y la penetración, que dependiendo del tipo de hidrocarburo, la temperatura, la humedad, la textura del suelo y la cantidad vertida, pueden ser procesos más o menos lentos, lo que va a ocasionar una mayor toxicidad. Además de tener una moderada, alta o extrema salinidad, lo que dificulta su tratamiento debido a altos gradientes de salinidad, pueden destruir la estructura terciaria de las proteínas, desnaturalizar las enzimas y deshidratar las células, lo que va a ser letal para muchos microorganismos usados para el tratamiento de las aguas y suelos contaminados. Para el caso del agua, muchachos, cuando la mancha de petróleo llega a esta, se va a impedir la entrada de luz y el intercambio gaseoso, lo que va a dar comienzo a la solubilización de compuestos hidrosolubles y a la afección de diferentes poblaciones. La primera de ellas, muchachos, va a ser el plancton. En segundo lugar de afectación vamos a encontrar a los macroinvertebrados y en tercera instancia a los bentos o población de macroinvertebrados que viven en los fondos de los ríos y de las ciénagas. Sin embargo, lo que complica la problemática actual de los sitios contaminados con hidrocarburos es que hasta hace pocos años prácticamente no existía una conciencia del grado de dificultad y del enorme costo de la remediación de suelos, cuerpos de agua y atmósfera contaminados, lo que representa hoy para la sociedad un gran costo económico. Dicha contaminación está ocasionando el deterioro progresivo de la calidad del medio ambiente y genera una amenaza real a la salud pública, así como la extinción de gran cantidad de especies animales y vegetales. Pueden observar ustedes en esta imagen, muchachos, las consecuencias nefastas del derrame de petróleo. Ojalá que las naciones, los gobiernos, no solamente piensen directamente en la parte económica, sino que también den una mirada al ambiente, a la naturaleza, ya que a partir de ella es donde nosotros obtenemos nuestra verdadera riqueza. Dios permita que aquí en Colombia no se estén llevando a cabo o no se lleven a cabo los procesos de extracción de petróleo contaminantes como es el fracking. Esperemos que este tipo de acciones aquí en nuestro país no se lleve a cabo, porque sería una gran pérdida de biodiversidad la que estaría expuesta a este fenómeno. Estos hidrocarburos, muchachos, en forma general,
se dividen en tres tipos principales. El primero de ellos son los alifáticos, luego los alicíclicos y los aromáticos. Tanto los alifáticos como los alicíclicos se van a subdividir en dos grupos, por decirlo así, los saturados y los insaturados. Para el caso de los hidrocarburos saturados se van a encontrar dos tipos, que son los lineales y los ramificados. Se habla de hidrocarburos lineales porque observan ustedes en el ejemplo que les estoy indicando que la representación del carbono y el hidrógeno se hace en forma consecutiva, no se forma un ciclo, por eso se llaman lineales o de cadena abierta. Para el caso de este que les estoy indicando, se denomina ramificado porque observan ustedes que este grupo CH3 se desprende o está unido a este carbono en particular. Entonces, por esa razón se llama ramificado, porque un grupo, que vamos a llamar grupo alquilo, va a sobresalir de otros carbonos que hacen parte de una cadena. Para el caso de los hidrocarburos insaturados, vamos a encontrar a los alquenos y alquinos. Me permito regresarme un momento. Los alcanos, que son saturados, se caracterizan porque entre carbono y carbono van a presentar un enlace sencillo. Ahora sí, para el caso de los insaturados, que tenemos a los alquenos y a los alquinos se caracterizan porque entre carbono y carbono van a presentar un doble enlace. También los hidrocarburos alifáticos insaturados pueden ser lineales y ramificados. Para el caso de los lineales, observamos aquí el doble enlace entre estos dos carbonos, y en los ramificados observamos el doble enlace en esta parte. Para el caso de los alquinos, se caracterizan porque entre carbono y carbono va a presentar un triple enlace. También los puede haber lineales y ramificados. Aquí tenemos el ejemplo de los lineales y acá los ramificados. En segundo lugar tenemos los hidrocarburos alicíclicos, también conocidos como cíclicos, y también pueden ser tanto saturados como insaturados. Para el caso de los saturados, vamos a encontrar a todos aquellos ciclos que van a derivarse de los alcanos. Cicloalcanos, como en este caso que no tienen ramificaciones, y alquil cicloalcanos, aquellos que van a presentar ramificaciones. Para el caso de los insaturados, de igual forma, tenemos a los cicloalquenos y cicloalquinos. Y en tercer lugar tenemos a los hidrocarburos bencénicos, que en este caso son los compuestos aromáticos, cuyo compuesto principal o más representativo es el benceno, que se caracteriza porque está formado por 6 átomos de carbono. Y además, además de formar un ciclo, un hexágono, va a presentar 3 dobles enlaces alternos, es decir, doble enlace, enlace sencillo, doble enlace, enlace sencillo, doble enlace, enlace sencillo. Fíjense que este compuesto en particular presenta 3 dobles enlaces de forma alternada dentro del anillo. Este es el compuesto que se conoce como benceno. Se puede representar de esta forma o de esta otra. Ahora sí, en esta guía en particular vamos a hacer énfasis en los alcanos. Los alcanos, muchachos, como les mencioné, hacen parte de los hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta. Los alcanos, muchachos, dice aquí en la guía que se caracterizan porque son los hidrocarburos más sencillos. Obviamente van a estar formados por carbono e hidrógeno, y la característica distintiva de estos alcanos es, como les mencioné, que entre carbono y carbono se va a presentar un enlace sencillo. Estos alcanos, muchachos, se caracterizan porque presentan esta fórmula, CnH2n más 2. Para hacer más comprensible esta fórmula, me permito plantearles la siguiente situación. Imagínense que yo les he pedido a ustedes que me digan cuántos hidrógenos podemos encontrar en un alcano que va a tener 8 carbonos. Recuerden que se parte de la cantidad de átomos de carbono porque este elemento es el representativo, es el constituyente, es el esencial en todos los hidrocarburos. Entonces, si aplicamos la fórmula que les acabamos de mencionar, CnH2n más 2, tenemos que esta N, que les estoy señalando, esta N representa la cantidad de átomos de carbono en cuestión.
para el caso del ejemplo que estamos citando, se trata de 8 átomos de carbono. Entonces, ¿qué hacemos? Esta cantidad de carbonos reemplazan a la N en la fórmula, quedando de la siguiente manera. Quedaría así: C8 H 2 por 8 más 2. Hacemos la operación matemática que aquí nos indican, quedando de la siguiente manera. Permítame un momento. Quedaría C8, 2 por 8, 16, más 2. Finalmente, podemos entonces establecer que para un alcano que contiene 8 átomos de carbono, la cantidad de hidrógenos que se requiere es 18. Fíjense que no fue necesario hacer ninguna fórmula desarrollada o semidesarrollada o estructural para nosotros conocer la cantidad de átomos de hidrógeno. Siendo así, la estructura sería la siguiente. Permítanme, le reduzco el tamaño para que sea visible en la pantalla. Aquí estaría la estructura. Nos damos cuenta que tiene 8 átomos de carbono y que tiene 18 átomos de hidrógeno. Entonces, esta es la forma de aplicar la fórmula en específico aquí en el ejemplo de los alcanos. Bien, también estos alcanos pueden ser aislados, además del petróleo, de ceras de abejas, ceras vegetales, entre otros. Asimismo, los alcanos presentan una serie de propiedades físicas y químicas. Dice en la guía que aquellos alcanos que van a tener 4 átomos de carbono los vamos a encontrar en estado gaseoso. Los que van a tener entre 5 a 15 átomos de carbono los vamos a encontrar en estado líquido, y aquellos que tengan 16 o más átomos de carbono se van a presentar en estado sólido. Otra característica importante de los alcanos es que tanto el punto de fusión, de ebullición y la densidad aumentan en forma proporcional a la cantidad de átomos de carbono. ¿Qué significa esto? Que entre más átomos de carbono contenga una molécula, mayor va a ser entonces su punto de fusión, su punto de ebullición y la densidad. Los alcanos también se caracterizan porque no presentan solubilidad en el agua y disolventes polares, pero sí es posible disolverlos en solventes no polares, tales como el benceno y el tetracloruro de carbono. Bien, aquí tenemos unos ejemplos de alcanos. El alcano más sencillo es el metano, CH4. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué el profe nos dice que el metano es el hidrocarburo más sencillo? Es el hidrocarburo más sencillo porque en su estructura únicamente tiene un átomo de carbono. ¿Oyeron? Por eso es el hidrocarburo más sencillo. En su orden siguen este otro compuesto que les estoy señalando, que es el etano, que tiene 2 átomos de carbono. Seguidamente el propano, que tiene 3 átomos de carbono. Y por último, en este ejemplo, el butano, que tiene 4 átomos de carbono. Yo sé que a ustedes ahora mismo se les pasa por la cabeza un interrogante, y es ¿cómo saber dar un nombre a estos compuestos? ¿Cómo es posible llamarlo metano, etano, propano, butano? Bueno, para eso, muchachos, nos vamos ahora a referir hacia la nomenclatura de estos alcanos, la nomenclatura IUPAC. Me voy a permitir leerles la información que está en la guía. A principios del siglo XX, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, desarrolló el sistema de nomenclatura IUPAC, el cual relaciona los nombres de los compuestos con su estructura molecular. Los compuestos que contienen solo carbono e hidrógeno de cadena continua, no ramificada y con enlace sencillo, es decir, los alcanos, se designan de acuerdo con el nombre griego que corresponde al número de carbono seguido del sufijo ano. Es decir, que todo compuesto que derive de los alcanos siempre va a terminar en un sufijo que es ano. Ejemplo de compuesto de 6 carbonos se designa con la raíz hexa del griego que denota 6, seguido del sufijo ano, quedando hexano. La nomenclatura de alcanos es la base de la nomenclatura orgánica en general. Es importante aprender los nombres de al menos los 10 primeros hidrocarburos. Fíjense ustedes la información tan importante que les están diciendo aquí, que si ustedes, muchachos, son capaces de nombrar correctamente los alcanos, no van a tener ninguna dificultad con nombrar a los demás compuestos orgánicos que siguen después de estos. ¿Oyeron? Es muy importante que
Depositen toda la concentración en la comprensión de este tema para que los que siguen más adelante les sean de fácil comprensión a todos ustedes. ¿Oyeron? Y lo más importante es que ustedes puedan aprender. Entonces me permito ahora sí explicarles esto que les acabamos de leer. Y bueno, la nomenclatura IUPAC lo que nos dice es que el nombre de los hidrocarburos alcanos van a depender de la cantidad de átomos de carbono que esté en la molécula, que esté en la fórmula. Por ejemplo, aquellas moléculas que tienen un solo átomo de carbono van a iniciar con la raíz griega met, que significa uno, met. Aquellos alcanos, como en este que les estoy señalando aquí, que tienen 2 átomos de carbono, van a iniciar con la raíz griega ed. Los que tienen 3 átomos de carbono inician con la raíz griega prot. Los que tienen 4 átomos de carbono van a iniciar con la raíz griega bud. Los que tienen 5 átomos de carbono van a iniciar con la raíz pen. Los que tienen 6, eds. Los que tienen 7, ed. Los que tienen 8, od. Los que tienen 9, non. Los que tienen 10, det. Los que tienen 11, undet. Los que tienen 12, duodet. Y así sucesivamente. Importante, muchachos, que ustedes puedan memorizar. Aquí sí es importante la memorización de estos prefijos griegos, porque si ustedes los memorizan, vuelvo y les repito, les va a ser muy fácil nombrar correctamente cada uno de los hidrocarburos. Entonces recuerden manejar a la perfección estas raíces griegas. Y obviamente, como estamos hablando de los alcanos, el sufijo, es decir, la parte que va a finalizar en el nombre del respectivo alcano, va a ser ano. Todos los alcanos van a terminar en este sufijo, ano. Aquí, por ejemplo, en la guía que ustedes tienen, les presentan unos ejemplos de los hidrocarburos hasta 10 átomos de carbono, totalmente lineales, si se dan cuenta, ¿cierto? Obsérvenlos ahí. Aquí les están dando la fórmula condensado molecular. Esta es la fórmula semidesarrollada. Y aquí les están dando el respectivo nombre. Fíjense que les están dando los nombres de los 10 primeros hidrocarburos alcanos. Explicado lo anterior, muchachos, ahora sí vamos entonces a explicarles cómo es la forma correcta de nombrar aquellos alcanos que van a presentar ramificaciones. Vámonos inmediatamente al ejemplo entonces. Las reglas ustedes las tienen allí en su respectiva guía. Voy a irme directamente a los ejemplos para hacer más dinámica la explicación. Bien, vamos a tomar este primer ejemplo. Van a enfocar su visión hacia donde yo les estoy indicando con el mouse. Observan ustedes que en este compuesto que les estoy indicando, aparecen ¿cuántos átomos de carbono? Los contamos: 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué pasa? Este hidrocarburo es ramificado, porque fíjense que este grupo CH3 va a surgir, va a pender de otro carbono. Lo primero que se hace para nosotros nombrar correctamente los alcanos es que debemos seleccionar la cadena principal. ¿Cómo así que la cadena principal? La cadena principal es aquella que va a tener la mayor cantidad de átomos de carbono. Aquella que tenga la mayor cantidad de átomos de carbono va a ser la cadena principal, y no necesariamente tiene que ser así lineal, también puede tener curvaturas. Lo importante es que nosotros consideremos la que tenga la mayor cantidad de átomos de carbono. Si nosotros, por ejemplo, iniciamos el conteo de esta fórmula de este lado, ¿cuántos carbonos tendría? 1, 2, 3. Si de pronto lo inclinamos hacia abajo, 1, 2, 3. Si iniciamos por el lado opuesto, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta ustedes? Y si iniciamos desde aquí, 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta ustedes que por donde quiera que se inicie el conteo de los átomos de carbono, siempre va a presentar 3? Por lo tanto, yo escojo la cadena que considere, la puedo asumir de esta forma, o como se les está indicando aquí en la guía, que es totalmente lineal. Siendo así, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Aquí identifiqué la cadena principal, pero afuera me ha quedado algo, ¿cierto? Me ha quedado este grupo CH3. ¿Qué va a pasar con este CH3? Ahora les explico.
Identificada la cadena principal, comienzo a numerar los átomos de carbono. Les debo asignar un número a todos los átomos de carbono. Entonces la pregunta que surge aquí es, bueno, yo nombro estos carbonos, pero ¿por dónde voy a iniciar esa numeración? ¿Por este lado, por el lado izquierdo o por el lado derecho? La forma correcta de comenzar la numeración va a depender del lugar en donde esté ubicada una ramificación. Este CH3 que les estoy señalando es una ramificación. Entonces, yo me doy cuenta que si inicio el conteo desde la parte derecha, 1, 2, la ramificación va a surgir del carbono 2. Y si inicio el conteo desde la parte izquierda, este sería el carbono 1, carbono 2. Si se dan cuenta que independientemente de si se empieza por la parte izquierda o derecha, la ramificación siempre va a salir del carbono número 2. Entonces ya queda mi opción por dónde comienzo, si por la izquierda o por la derecha. En el ejemplo que les muestran en la guía, están iniciando el conteo por la parte izquierda. Entonces aquí tenemos el carbono número 1, carbono número 2 y carbono número 3. Este CH3, que ya sabemos es una ramificación, va a recibir el nombre de radical alquilo o radical alquil. Ustedes recuerdan, muchachos, que cuando estábamos en clase yo les hablé acerca de los radicales alquilos. Los radicales alquilos, a diferencia de los alcanos como tal, van a terminar en el sufijo il o hilo. Para nombrarlos se tiene en cuenta los prefijos griegos que se les explicó previamente, pero no van a terminar en ano, sino que van a terminar en il o hilo, porque, vuelvo y repito, son ramificaciones. A esas ramificaciones se les denomina radicales alquilo. Entonces ya sabemos que este CH3 es un radical alquilo. Va a terminar en il o en hilo. Una vez hemos identificado la cadena principal, hemos identificado la ramificación que se presenta, ahora sí podemos proseguir con colocar el nombre a este compuesto. Primero iniciamos escribiendo el número del átomo de carbono de donde sale la ramificación. Observan ustedes que es el carbono número 2. Entonces yo escribo el número 2 para indicar que de este carbono va a salir una ramificación. Y escribo un guión. Fíjense que aquí está escrito 2 guión. Ahora nombro a la ramificación. ¿Cuántos carbonos tiene esta ramificación? Observan ustedes que tiene 1. Si tiene 1, va a iniciar con met. Entonces, como es una ramificación y tiene un solo átomo de carbono, yo no puedo decir metano, sino que voy a decir metil o metilo. Entonces aquí aparece 2-metil. Como ya no tiene más ramificaciones esta cadena principal, ahora termino nombrando el alcano que hace parte de la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene este alcano? Tiene 3. Cuando tiene 3, ¿cuál es la raíz griega que se usa? Se usa la raíz griega prot. Entonces, el nombre correcto de este compuesto es 2-metil, es decir, en el carbono 2 sale una ramificación, un metil propano. Es decir, que el alcano que está presente en esta fórmula es un propano que va a tener en el carbono 2 un metil. Esta es la forma correcta de nombrar los alcanos. Vámonos con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, muchachos, les presentan también una cadena ramificada. Aquí está. ¿Tiene cuántos átomos de carbono en total? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 átomos de carbono. ¿Por dónde debemos empezar? Debemos empezar señalando la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? Ya ustedes lo saben, la que va a contener la mayor cantidad de átomos de carbono. Y comenzamos a contar desde todos los extremos hasta identificar cuál es la cadena principal. Entonces, si comenzamos por aquí, sería 1, 2, 3, 4. Si iniciamos por la parte derecha, 1, 2, 3, 4. Si iniciamos por este carbono que está aquí en la parte de abajo, 1, 2, 3. O sea, esta cadenita no nos sirve porque ya sabemos que va a tener 3 apenas. A lo contrario, hacia la derecha, 1, 2, 3, 4. De derecha hacia abajo, 1, 2, 3, 4. ¿Qué notamos aquí? Aquí notamos que
la cadena principal va a tener 4 átomos de carbono. Ya es mi elección si la asumo como nos lo dan en el ejemplo aquí en la guía, totalmente lineal, o si quiero la puedo hacer de forma curva, es decir, de aquí hacia acá o de la parte derecha hacia abajo. Pero recuerden que todo va a depender de la cercanía o lejanía que haya de un radical alquilo o de una ramificación. Siguiendo con lo ilustrado en el ejemplo, vamos a tomar como cadena principal esta que está aquí encerrada en el recuadro, que es totalmente lineal. Bueno, ¿por dónde iniciamos el conteo? Si iniciamos por la parte izquierda, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Si iniciamos por la parte izquierda, a partir del carbono 2 vamos a tener la ramificación, carbono 2, no lo olviden. Ahora vamos a hacer el conteo por la parte derecha, 1, 2, 3. ¿Qué pasa aquí? Que si iniciamos por la parte derecha, el carbono del cual va a salir esta ramificación sería el carbono número 3, y las reglas nos dicen que debemos empezar la numeración de los átomos de carbono teniendo en cuenta la mayor cercanía de una ramificación o de un radical alquilo. Entonces, por esa razón debo iniciar el conteo por aquí, de carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4, como lo podemos observar aquí en la parte que les estoy señalando. Ya sabemos que este CH3 es una ramificación. Ahora, ¿de dónde proviene el nombre? Bueno, igual que en el ejemplo anterior, si se dan cuenta que en el carbono número 2 tenemos un radical alquilo que tiene un átomo de carbono, y si tiene un átomo de carbono debe de iniciar con el prefijo met, y como es un radical alquilo o alquil, va a terminar en il o hilo. Entonces, para este caso puntual se trata del metil o del metilo. ¿En qué carbono está unido esta ramificación? Al carbono número 2. Entonces, por esa razón, nuevamente yo escribo el carbono número 2, un guioncito para separarlo del nombre, escribo el nombre de la ramificación, que en este caso es metil, y ahora termino nombrando la cadena de la cadena que hace parte del alcano. Como ya yo sé que tiene 4 átomos de carbono, cuando tiene 4 átomos de carbono inicia con el prefijo but, y como es un alcano va a terminar en ano, entonces sería el butano. Es decir, este butano va a tener en el carbono 2 una ramificación que es un metil o metilo, de allí su nombre, 2-metilbutano. Bueno, aquí se presenta un tercer ejemplo donde tenemos ya una cadena un poco más desarrollada. Si se dan cuenta que se presentan muchas más ramificaciones, y se sigue aplicando lo mismo, muchachos, se sigue aplicando lo mismo. Lo primero que debemos hacer es contar la cadena principal. Entonces, si contamos la cadena principal, vamos a ver cuántos carbonos tendría. 1, 2, 3, 4, 5. Si es totalmente lineal tendría 5. 1, 2, 3, es muy corta, la descartamos. 1, 2, 3, 4, 5. También puede ser esta. Otra opción sería 1, 2, 3, 4, 5. También podría ser esta. 1, 2, 3, 4, 5. También incluso podría ser esta, si se dan cuenta. Pero entonces nosotros en el primer periodo vimos el tema de los isómeros, ¿verdad? Y recuerden que los isómeros son aquellos compuestos orgánicos que van a tener la misma fórmula molecular, pero van a tener diferente estructura. Entonces, cuando nosotros en este compuesto que está aquí es un isómero, y nosotros debemos tener en cuenta que para el caso puntual de estos isómeros, escojamos la cadena principal que permita tener ramificaciones que sean fáciles de nombrar. Porque, por ejemplo, si yo escojo como cadena principal 1, 2, 3, 4, 5, esta que está así o esta que viene hacia acá, ¿qué pasaría? Que yo tendría que nombrar esta ramificación como un isómero del propano, y como todavía no hemos explicado ese tema, entonces no quiero que ustedes se vayan de pronto a enredar. Por lo tanto, la forma de escoger la cadena principal para este tipo de ejemplos es lo más lineal posible, y procurando que las ramificaciones que queden sean fáciles de nombrar, que no sean isómeros, ya sea del propano, del butano, del pentano, etc. Bueno, aclarada esa situación, fíjense que en el ejemplo que nos están indicando acá, nos dicen que la cadena principal tiene 5 átomos de carbono.
La pregunta sería, bueno, ¿por dónde inicio el conteo de los átomos de carbono? Como se les había explicado, se va a iniciar por aquel extremo en donde esté más cercana una ramificación, pero en el ejemplo que tenemos aquí, se dan cuenta ustedes que si iniciamos por la parte izquierda, sería carbono 1, carbono 2. En el carbono 2, fíjense que aquí se presenta una primera ramificación, un metil, y si iniciamos por acá, por la parte derecha, también en el carbono 2 vamos a tener un metil. Y en el carbono 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya sea que iniciemos por la parte izquierda o por la parte derecha, siempre este carbón que les estoy aquí señalando va a tener el número 3 y va a tener esta ramificación que, como tiene dos átomos de carbono, va a ser ed, y como es una ramificación va a terminar en il, etil. Tenemos entonces metil, metil, etil. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde comienzo? Fíjense que en el ejemplo están iniciando por la parte izquierda, pero también perfectamente puedo iniciar por la parte derecha. Siguiendo con el orden que nos están indicando en la guía, entonces vamos a asumir el carbono número 1, aquel que inicia en la parte izquierda. Pero recuerden que da lo mismo iniciar por la parte derecha para este caso en particular. Siendo así, y en donde ya hemos identificado la cadena principal y hemos enumerado cada átomo de carbono, procedemos a darle el nombre. Identificamos las ramificaciones. Ya sabemos que este, que está en el carbono 2, es un metil, lo mismo que aquel que depende del carbono 4, y aquel que nace del carbono 3 es un etil. Como en este caso particular, en el carbono 2 y en el carbono 4 tengo dos metiles, voy a usar otro tipo de prefijos para indicar la cantidad de ramificaciones. ¿Cómo así? Como yo aquí tengo dos metiles, voy a usar el prefijo griego di. Si yo tuviera tres metiles o tres etiles o tres propiles, usaría el prefijo di-tri. Si tuviese 4, tetra. Si tuviese 5, penta. Si tuviese 6, hexa. Si tuviese 7, hepta. Si tuviese 8, octa. Si tuviese 9, nona. Y si tuviese 10, deca. O sea, dependiendo de la cantidad de las ramificaciones que tengan la misma cantidad de carbonos, voy a usar estos nuevos prefijos. Por favor, no los vayan a confundir con los prefijos para nombrar los alcanos. Estos prefijos que les estoy hablando ahora es para nombrar la cantidad de veces que se repiten las ramificaciones. Siendo así, quedaría de la siguiente forma. Entonces, en el carbono 2 viene un metil, entonces yo escribo 2. Pero como en el carbono 4 también tengo otro metil, escribo una coma y escribo el número 4. 2,4, un guión, y escribo la palabra de la ramificación. Pero como hay dos metiles, yo coloco, fíjense aquí es donde coloco estos prefijos que les hablé, dimetil. Di que significa dos metiles. Ustedes pensarán, oye, pero es que los compuestos orgánicos son redundantes. Yo cuando vi esta temática por primera vez, yo dije, bueno, yo creo que bastaría simplemente con decir 2,4-metil. Ahí estoy indicando que en el carbono 2 y en el carbono 4 hay un metil. Pero no, esta es la forma como la IUPAC lo ha establecido. Que sean muy puntuales y muy precisos en la forma de nombrar la posición de las ramificaciones y la cantidad de veces que se repiten. Por esa razón, muchachos, aunque redundante, pero es la forma correcta. 2,4 dimetil. Y como ya no tenemos más metiles, ahora sí terminamos con la última ramificación, que en este caso es un etil. Entonces, otro guioncito, el número 3, otro guión. ¿Qué están notando ustedes? Que los números los estamos separando de las palabras por medio de estos guiones. Este tipo de orientaciones no las vayan a perder de vista, porque parecerían de pronto una tontería, pero químicamente hablando son de gran trascendencia. Entonces, 2,4-dimetil, en el carbono 3 tengo un etil, fíjense que no le coloco prefijo para indicar la numeración porque hay un solo etil, ¿cierto? Entonces, como hay uno solo, por eso va solo etil, pero si hubiesen dos etiles fuera dietil, si hubiesen tres etiles, trietil, si hubiesen 4 tetraetil, si hubiesen 5 pentaetil y así sucesivamente. Y como ya nombré las ramificaciones 2,4-dimetil, 3-etil, ahora sí nombro la cadena del alcano, que como en este caso tiene 5 átomos de carbono, obviamente va a comenzar con
el prefijo griego pen, y como es un alcano va a terminar en ano. De ahí entonces se deriva el nombre 2,4-dimetil 3-etilpentano. Muchachos, esta es la forma correcta de nombrar los alcanos. Ahora, muchachos, les voy a pedir un inmenso favor, que consiste en que ustedes van a realizar la siguiente actividad. Esta actividad, muchachos, miren lo que dice en el punto 1, cuáles de los siguientes compuestos son alcanos. Tú me vas a decir si este es un alcano, si este es un alcano, si este o este. ¿Cómo haces tú una pista para que puedas desarrollar este punto sin ningún inconveniente? Te aconsejo tener en cuenta la fórmula de los alcanos. Punto número 2, dice efectuar la nomenclatura de los siguientes alcanos. Es decir, le vas a dar el nombre a estos alcanos que te presentan aquí. Estas fórmulas semidesarrolladas, recuerden que ustedes vieron la fórmula molecular, desarrollada y estructural. Desarrollada y semidesarrollada. Aquí los tienen, aquí al ladito van a escribir sus respectivos nombres. Acá es lo contrario, acá te están dando el nombre de ese alcano. ¿Y qué vas a hacer tú? Tú lo que vas a hacer es que vas a escribir aquí la fórmula semidesarrollada, es decir, las que se escriben de esta forma. Y esta es más bien la actividad con la que se permite evaluar el trabajo realizado por ustedes, muchachos. Espero que la explicación haya sido lo más clara posible. Los invito, muchachos, a que sean autodidactas, a que de pronto no se conformen solamente con la explicación de esta clase, sino que ustedes de propia voluntad, por querer aprender por sí mismos, eso se llama ser autodidactas, puedan ustedes reforzar esta explicación a través de una lectura en libros de química, en páginas confiables en internet. Vuelvo y repito, con el propósito de que ustedes puedan reforzar las indicaciones que aquí de forma humilde les he realizado, ¿oyeron? Entonces, muchachos, espero que esta información les haya servido de ayuda, espero que realicen la actividad y les deseo lo mejor, y recuerden que estoy presto para cualquier inquietud que puedan tener al respecto. Que Dios los bendiga y estamos atentos.